esté llena de su fuego. Vamos con las palmas, iglesia. ¡Tra, tra! Jesús esté llena de su fuego. Jesús esté llena de su fuego abrasador. ¡Aleluya! Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Pastora, Dios las continúe bendiciendo grandemente. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo inunde su hogar en esta maravillosa noche, una noche de grande victoria. Dios nos va a hablar en esta noche. Dios está inclinando su oído en esta noche para escuchar el clamor de un pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Vamos a orar en esta noche, creyendo al Señor que Él va a hacer cosas grandes, creyendo al Señor que Él envió al Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, y donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. En tu casa, en esta noche, sienta esa libertad en las cosas que te sentían opresión, preocupación, carga. Vamos a entregarle delante la presencia del Señor, y el Espíritu Santo de Dios va a manifestar esa libertad en esta maravillosa noche. Una noche de grande victoria en este día miércoles, donde comenzamos a declarar que las cosas nuevas vienen, que vienen cosas maravillosas de Dios para nosotros, que Dios siempre está atento al clamor de un pueblo. Vamos a orar entonces en esta maravillosa noche. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret nos presentamos a ti, Dios creador del cielo y de la tierra, Padre bueno. En el nombre de Jesús de Nazaret queremos pedirte que la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu sea vivificada en cada uno de nosotros. Que en esta maravillosa noche, Señor, de este día miércoles, cada uno de nosotros, Señor, venimos delante de ti en ese altar que hacemos en esta noche para entregar, Señor Jesús, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, toda distracción, todo lo que quiera sacarnos de ese primer lugar hacia ti, Dios. Por eso hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciamos a la distracción, renunciamos a la preocupación, renunciamos a la carga, renunciamos a la enfermedad, renunciamos a todo lo que el hombre fuerte ha querido levantar de ese hombre viejo, arraigado en el corazón, allí donde no quiere salir. Ahora desarraigamos con la sangre poderosa de Jesús toda maldición. Nos cubrimos con esa sangre maravillosa, declarando que ningún poder de las tinieblas nos podrá hacer daño, porque la sangre poderosa de Jesús corta brujería, hechicería, conjuro, rezo, maldiciones que se levantan, ataduras que no se quieren salir, ahora se quebrantan, se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos que la sangre de Jesús nos hace libre, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad, Jesús en nuestros corazones, la presencia gloriosa de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos da libertad en esta maravillosa noche. Una noche de victoria, una noche de conquista, una noche de transformación, una noche de cambio, una noche de avance, una noche donde la gloria postrera de nuestras vidas es mejor que la primera. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Rey de la gloria, Rey poderoso, Rey hacedor de todas las cosas. Venimos delante de ti a darte gracias, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad de escucharte. Gracias por esta nueva oportunidad de seguirte, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad de podernos humillar delante de tu presencia, diciendo: Dios, en nuestra fuerza no lo pudimos hacer, con nuestra capacidad no lo pudimos hacer, pero hoy reconocemos en este momento que es en tu poder, Dios, es en tu palabra, Dios. Tú envías la palabra, Señor, y una palabra tuya, Señor, nos levanta, una palabra tuya nos bendice, una palabra tuya restaura, una palabra tuya trae vida. Dios, en esta noche, Señor, declaramos que toda maldición de enfermedad ha salido, declaramos que toda atadura se ha cortado, declaramos que toda obra infructuosa de las tinieblas fue destruido en el nombre de Jesús de Nazaret, porque declaramos en esta noche que somos sanos por la llaga de Jesús, que somos libres por la preciosa poder de la sangre poderosa de color carmesí
de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos en esta mañana, en esta noche, que la palabra gloriosa, la palabra maravillosa viene a favor de nuestras vidas, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios, que esa palabra llegue a nuestros corazones, que esa palabra sea vivificada en cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor Jesús, que tu palabra es viva, es eficaz. Por eso tu palabra va a penetrar hasta las entrañas, allí hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y decir las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. Ahí viene tu palabra a hacer tu obra maravillosa en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor mío y Dios mío, y queremos leer tu palabra para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué presencia maravillosa del Señor en esta noche. Sienta ahí en su casa esa presencia gloriosa. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Isaías capítulo número 43. Isaías capítulo 43, Antiguo Testamento, uno de los profetas que anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos trae bendiciones gloriosas para nosotros. Muchos años antes de que viniera Jesús, ya el profeta lo había anunciado. Y en esta noche viene un anuncio maravilloso a nosotros a partir del versículo número 19. Dice la palabra del Señor así, verso 19: He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén y amén. Amén, pastor, qué maravillosa palabra que el Señor nos regala esta noche, iglesia, porque muchas veces nos hemos sentido tal vez cansados, angustiados, limitados, como que no avanzamos, y en esta noche precisamente el Señor quiere hablarnos de las cosas nuevas que quiere hacer en nuestra vida. Y esto es importante porque si nosotros vemos el contexto de esta palabra, pastor, allí nos habla el Señor que Dios les decía que iba a hacer cosa nueva. Aleluya. En su vida, que iba a hacer cosas diferentes. ¿Por qué les hablaba el Señor de esta manera? Porque ellos estaban en cautiverio en Babilonia, estaban cautivos en Babilonia, y ellos estaban en este momento confundidos, sentían que no avanzaban, sentían que Dios no estaba con ellos, sentían que la mano de Dios no podía hacer algo por ellos, y es por eso que Dios les habla en este momento a través del profeta Isaías, para que el pueblo supiera que Él todavía estaba ahí, que Él todavía hacía milagros, que Él todavía hacía cosas maravillosas como las que había hecho antes, y que Él podía hacer eso aún más grande todavía, aunque el pueblo no lo concibía, no lo percibía así, y por eso era que el Señor les hablaba a ellos en ese tiempo, y hoy nos habla a nosotros como iglesia, y nos dice el Señor que en este tiempo Él quiere hacer algo nuevo en nuestra vida, iglesia, y eso nuevo del Señor tenemos que recibirlo para nuestra vida, tenemos que aceptarlo y llevarlo en nuestra vida y creer que Dios puede hacer algo precioso, más grande de lo que ha hecho anteriormente en nuestra vida. Y es que cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que Dios usó gente sencilla, pastor. Por ejemplo, David era un hombre que fue hasta asesino, fue adúltero. Utilizó el Señor también prostitutas, y utilizó algo que siempre me ha llamado la atención, es Elías. Dice la palabra, y es que lo expresa el Señor grandemente, y le dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero sin embargo el Señor lo usó y oró para que no lloviera durante 3 años y medio, y no llovió, y volvió y oró para que lloviera, y llovió. O sea que el Señor nos muestra cómo usó a estas personas y nos los da como ejemplos a nosotros, para que sepamos que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, que quizás nos sentimos menospreciados o que sentimos menos, pero que Dios quiere hacer algo precioso, porque lo que Dios hizo con estas personas fue algo poderoso. Sacó algo de lo sencillo para hacer algo grande, y es lo que Dios precisamente quiere hacer a través de nuestra vida en este tiempo. Por eso nos habla que Él quiere hacer algo nuevo, algo diferente en nuestra vida. Y yo quiero que recordemos que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y lo aceptamos como Señor y Salvador, dice la palabra que somos hechos nuevas criaturas. Amén. Por eso precisamente segunda de Corintios 5:17
dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que el Señor no solo le hablaba a su pueblo en el pasado de que iba a hacer cosas nuevas, sino también a nosotros. Sí, es que ya recibimos al Señor, pastora, y Él ya hizo cosas nuevas. Sí, pero es que Él quiere continuar haciendo cosas nuevas, porque es que no dice, Jesús ya hizo cosas nuevas y ahí acabó. No dice que nosotros tenemos que quitar las cosas del pasado y que vendrán entonces cosas nuevas. Por eso el Señor nos quiere hablar de lo del pasado. Él quiere hablarnos a nuestra vida interior y a lo que nosotros pensamos. Y algo que quiere el Señor precisamente enfatizarnos es que los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos vivido y los que hemos recibido a Cristo en el corazón, nosotros no tenemos que vivir recordando el pasado, pastor. No tenemos que vivir en el pasado, sino que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que está delante para poder alcanzar nuevas cosas, las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Pero lamentablemente hay cosas del pasado que son muy dolorosas para nosotros, pastor, y que quizás nosotros muchas veces no las queremos aceptar. Y entonces está la frustración, porque cuando algo nos ha pasado, tenemos la costumbre de culpar a alguien, y muchas veces hasta culpamos a Dios, porque es verdad de lo que hemos vivido, porque no, yo no culpo a Dios. No, sí, cuando usted le puede decir porque Dios permitió eso, es porque le está echando la culpa a Dios. Entonces a veces que pretendemos que nosotros como seres humanos, Dios venga y nos explique, nos dé explicaciones de las cosas, por qué sucedieron en nuestra vida o por qué pasó. Pero es que Dios no tiene ninguna obligación de darnos la explicación, y le voy a decir por qué. No porque nosotros no merezcamos la explicación, sino porque nosotros tenemos una mente finita y el Señor tiene una mente infinita. Así que el Señor entiende todas las cosas, pero nosotros no. Nuestra mente no puede entender todas las cosas que Dios hace. Entonces, si Él nos diera una explicación, nosotros estaríamos diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca terminaríamos de eso, ¿verdad, pastor? Entonces nosotros a veces vivimos pensando en el pasado, en lo que pudo ser y no fue, en lo que íbamos a hacer y no lo logramos. Entonces tenemos que nosotros dejar de pensar en eso, porque cuando estamos ahí pensando precisamente en el pasado, nos estancamos. ¿Qué, pastor? Nos estancamos. Y cuando nos estancamos precisamente es cuando no podemos seguir adelante, y por eso el Señor precisamente nos habla, como le hablaba a este pueblo de Israel, nos hablaba que teníamos que dejar el pasado, que teníamos que soltar el pasado. Y es que nosotros somos los que debemos dejar ir el pasado, iglesia. Dios nos dice, nosotros tenemos la capacidad de decirlo, nosotros tenemos algo que se llama decisión, es decir, libre albedrío. Y cuando tenemos la decisión, nosotros somos los que decidimos si dejamos ir el pasado o no lo dejamos ir. No es otra persona, no es Dios, no es nadie, sino somos nosotros los que realmente decidimos. Así como el Señor les hablaba en el Antiguo Testamento y le está hablando a este pueblo, les decía, porque el Señor les decía, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y las sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilos quedan apagados. Y les dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Él les decía, porque el Señor les decía, yo hice algo poderoso cuando abrí el mar rojo, sí, pero quiero hacer algo más grande contigo, le decía al pueblo en ese momento, y le decía, por eso les quería abrir los ojos y les decía, ya no se acuerden más de las cosas del pasado, porque inmediatamente les hace esa exhortación, precisamente les dice lo que el pastor nos acaba de leer, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Y es que nosotros tenemos que entender que el pasado afecta nuestra vida, iglesia, porque cuando nosotros vivimos en los pensamientos y en los acontecimientos del pasado, revolcándonos en nuestras heridas y en nuestros dolores que nos recibimos en el tiempo pasado, entonces no podremos avanzar, iglesia. Entonces, cuando eso sucede, cuando vivimos recordando eso, nosotros nos volvemos insensibles a las cosas que puede hacer Dios. Esto le pasó a este pueblo. Él vio la gloria, ellos vieron la gloria de Dios, sabían lo que Dios había hecho, cosas maravillosas,
cosas, pero creían, como vivían pensando en eso, no creían que Dios podía hacer algo más grande con ellos, que no los se podía sacar de la cautividad. Es por eso que el Señor les hablaba: ya dejen de estar pensando en el pasado y fijen lo que está delante, vean que yo soy Dios, que si abrí el mar antiguamente lo puedo volver a hacer y puedo hacer cosas mucho más grandes por ustedes, pero tienen que seguir adelante, porque si no, no van a alcanzar las cosas. Y es que lamentablemente, cuando una persona lucha precisamente por salir del pasado, cuando lucha por salir del pasado, ¿qué hace? Pues se embota, dice la palabra del Señor que se embota. Permítame, yo le explico qué es embotarse. Y es que literalmente dice la palabra del Señor que embotarse es como ponerse una bota en la cabeza. Pongamos que esto sea una bota y usted se la ponga, y cuando usted se pone eso en la cabeza, pues realmente no puede ver y no puede escuchar, es decir, se vuelve insensible, y como se vuelve insensible, sus sentidos se turban. Por eso la palabra embotarse quiere decir aturdirse, volverse endurecido, endurecerse, volverse torpe, que no puede ver las cosas. Y es que sus sentidos son afectados precisamente cuando usted y yo andamos pensando en el pasado. Por eso que no podemos dejar de estar pensando en el pasado, porque eso nos embota, y si nos embota, entonces como nos tapa los ojos y los sentidos quedan totalmente perdidos. Es decir, así como cuando usted tenía eso, se vuelve ciego y se vuelve sordo espiritualmente, así que no puede entender ni ver las cosas que Dios tiene precisamente para cada uno de nosotros, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Qué bendición es saber que Jesús vino a traernos cosas nuevas, y aquí está hablando que Él va a traer cosas nuevas. Hasta ahora, por eso Él dice que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, que ellos vivían en las cosas antiguas, pero Él iba a anunciar algo nuevo, algo poderoso, algo que venía a favor de cada uno de nosotros, y de ahí en adelante viene el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Por allá en el capítulo 9 también está anunciando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero viene algo nuevo. Jesús trae cosas nuevas a favor de nosotros. Por eso la pastora nos acaba de explicar algo importante, que Elías era un hombre semejante a las pasiones como cualquiera de cada uno de nosotros, pero no es pasiones de pecado ni nada de esas cosas, sino quizás cosas de comer, quizás pereza que le daba algún día, cosas semejantes a esto. Pero nosotros podemos encontrar que Elías era un gran hombre de Dios, no era un hombre que andaba borracho, no era un hombre que andaba en discordias por allí, por malas decisiones en sus determinaciones. No, fue un hombre correcto, fue un hombre donde la gloria del Señor vino. Por eso es importantísimo saber que Dios trae cosas nuevas a nosotros. Acuérdense que cada uno de nosotros, a veces cuando nos pegamos a las cosas antiguas, no podemos ver las cosas nuevas. Por eso hay gente que no puede ver el milagro, no puede ver, no puede recibir cosas nuevas porque tiene lo antiguo. Acuérdense que un vaso, cuando necesitamos echarle algo nuevo, tenemos que sacar lo que ya tiene, o si no se rebosa, y no podemos echarle lo nuevo porque lo nuevo se va a rebosar. Por eso Dios va a traer cosas nuevas, pero necesitamos sacar las cosas viejas, porque Dios va a hacer cosas nuevas en nosotros. Así es, pastor, y es que Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros, pero nosotros mismos somos los que la impedimos. Muchas veces las personas dicen: pero yo voy a la iglesia, pero yo oro al Señor, pero yo ayuno, yo leo la palabra y no estoy viendo lo que yo anhelo ver, lo que se me ha prometido. Pero algo está pasando, y está pasando es que vivimos muchas veces fijándonos, como hablaba el Señor, en el pasado, en lo que nos sucedió, en el chichón, en la herida, en el problema y la dificultad, el trauma que vivimos, y nos enfocamos ahí. Y entonces cuando nos enfocamos ahí, como dicen ahí, perdimos el año, porque entonces ahí no hay ningún avance. Por eso Dios les estaba diciendo a este pueblo que dejaran de pensar en las cosas pasadas y que pensaran en lo que Él realmente podía hacer en este momento, porque de cierto Él lo quería hacer, pero por eso es que les preguntaba: no lo conoceré, otra vez abriré el mar, haré cosas nuevas, pero no la conoceréis. ¿Por qué no la conocían? Porque estábamos explicando que la mente se embota en el pasado y vive pensando tanto en el pasado que no puede percibir lo que el Señor está haciendo alrededor de nosotros, y eso es lo que pasa. Por eso lo importante que nosotros, y nos dice el Señor, es que debemos dejar el pasado atrás, que dejemos olvidar todas esas cosas que quizás nos causan heridas. Pastora, pero es que a mí me dolió. Sí,
nosotros todos hemos tenido un pasado que no ha sido muy bueno. Quizás por algún momento hemos sentido heridas, hemos pasado por traumas, hemos sentido frustración, porque quizás iniciamos algo y no pudimos y quedamos derrotados, o quizás esperábamos algo que fuera y no fue. Entonces como que perdimos ese deseo de seguir adelante, como que vivimos por vivir, o de pronto hemos perdido a un ser humano, hemos perdido a un familiar y no entendemos por qué y a veces ni lo aceptamos, pastor, pero eso hace que nos estanquemos, eso hace que estemos allí como perdidos en la deriva, y lo que Dios quiere precisamente es que nosotros cambiemos esa manera de pensar, que así como el Señor mostraba que Él quería hacer grandes cosas, y lo vemos más adelante porque el Señor sacó del cautiverio precisamente al pueblo de Israel, lo sacó. Entonces allí dice el Señor: yo quiero hacer cosas grandes, yo quiero volver a abrir el mar, yo quiero hacer cosas espectaculares por ustedes, pero por favor mírenme ahora a mí, no miren más el pasado, sino mírenme a mí, porque yo estoy dispuesto a dar todo lo que sea por ustedes. Aleluya. Por eso es que el Señor precisamente nos decía y nos dice, pastor, y dice, el Señor les decía: dejen de estar mirando eso, quiten los ojos del pasado, quiten los ojos de lo que vivieron, quiten los ojos del pasado y pónganlos, fíjense en el poder mío, en el poder de Dios. De otra manera, el Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia, pero no podemos fijar los ojos en Jesús si estamos mirando al pasado, porque usted o mira al frente o mira atrás. Generalmente, y cuando tenemos los ojos puestos en el pasado, usted no puede mirar cómo da el paso, no puede, porque está mirando atrás. Así que o mira al Señor Jesús o mira su pasado. Usted y yo tenemos que decidir por esas cosas. Es que el Señor quiere precisamente que nosotros dejemos atrás ese pasado, porque quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Y es que quiero darles otro ejemplo. Y es que cuando nosotros, iglesia, pensamos en el pasado es como una maleta, pastor. Esta maleta pesa, esta maleta nos hace sentir dolor, nos hace sentir aflicción, nos hace sentir cargados, afecta nuestra vida física, afecta nuestra vida emocional, causa dolor, depresión, cansancio, y estamos así, nos vamos como encorvando, porque el pasado nos hace sentir pesados, porque el pasado nos hace sentir estancados, porque cuando usted tiene un peso, usted no quiere moverse, usted quiere estarse ahí quieto, porque no lo permite que le avance, entonces usted se cansa. Esto es el pasado realmente, iglesia, y ese pasado nosotros somos los que decimos. Dios dice y nos aconseja que podemos dejarlo y que debemos dejarlo ir, pero nosotros, iglesia, nosotros somos los que decidimos si soltamos o no soltamos, porque nosotros somos los que decimos: ya estoy aburrido de este pasado, ya estoy aburrido de sentir dolor, de sentirme frustrado, de sentir que no puedo avanzar. Entonces yo debo decidir soltar el pasado. Como yo suelto esta maleta, debo soltar ese pasado. Ese pasado es el que me estanca, iglesia. Por eso, si te sientes estancado, es porque tú estás pensando en el pasado y tienes tus emociones, tus sentimientos causados allí en lo que te causaron, el dolor, la herida, la frustración, lo que viviste. Eso te está causando estancamiento. Pablo nos lo dice, la palabra del Señor dice en Filipenses 3:13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios. Es que imagínense que si no podía, que si Pablo no hubiera superado el pasado, si él no hubiera dejado el pasado atrás, él no podría haber hecho para lo que Dios lo llamó. Si este hombre, imagínense que Pablo estuviera pensando: no, pero imagínense, yo perseguí a la iglesia, no, pero yo maté a Esteban, yo metí mucha gente en la cárcel, no, yo qué hago aquí, qué vergüenza, no, esto me causa dolor, no. Él tuvo que decir: bueno, yo decido olvidar el pasado, porque yo quiero abrazar lo que Dios tiene para mí, ¿verdad, pastor?
Amén, amada pastora. Qué bendición es saber que nosotros tenemos la decisión de dejar el pasado. Por eso no acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque he aquí yo hago cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas, porque dice la palabra del Señor. Quizás a veces nosotros nos sentimos que no podemos, que no tenemos con qué, pero a Dios, al que acude a Él, Dios lo ayuda, porque dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperamos en Jehová tenemos nueva fuerza. Levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Por eso acudamos al Señor, porque Él va a hacer cosas nuevas. No es con lo que nosotros pensamos que no tenemos, no. Dios hace cosas nuevas, va a hacer cosas maravillosas. Por eso dice que volverá a abrir caminos en el desierto. Y es que ciertamente el Señor no quiere que nosotros vivamos mirando hacia atrás, sino que nosotros, Él quiere que pongamos nuestra mirada hacia adelante. ¿Para qué? Para poder avanzar, iglesia, porque el Señor quiere hacer cosas nuevas en ti. El Señor quiere traerte, y lo que está haciendo es precisamente porque Él quiere levantarnos y Él quiere llevarnos a nuevos niveles espirituales. ¿Sabe para qué, iglesia? Para que saquemos a flote el potencial que ha puesto el Señor en cada uno de nosotros. Y es que a medida que nosotros avanzamos es que podemos abrazar las cosas que Dios tiene para nosotros. Si no avanzamos, entonces no podemos recibirlas, porque nosotros somos los que tenemos que decidir. Entonces, iglesia, o te quedas aquí o miras atrás o avanzas. No hay otra, no hay otra. La dirección para nosotros no es atrás, la dirección para nosotros es hacia adelante, avanzar a lo que Dios nos tiene, a lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque es que ciertamente Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Por ejemplo, 2 Corintios 2:9 dice: como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Dios anhela darnos esas cosas a nosotros, porque ciertamente Él quiere darnos buenas cosas, iglesia. Él quiere hacer cosas nuevas en nosotros, pero cosas hermosas, espectaculares, buenas, porque eso es lo que quiere darnos el Señor. Pero recordemos que tenemos un enemigo, y el enemigo no quiere precisamente que nosotros soltemos el pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás abrazado al pasado, así, cargando el pasado, detenido, puesto los ojos ahí en ese pasado, entonces quedas cautivo en tu mente. Y cautivo quiere decir que estás preso. El enemigo cautiva tu mente, es decir, apresa tu mente con los pensamientos del pasado para causarte miedo, precisamente porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar. En Proverbios dice la palabra que el temor del hombre pone lazo, es decir, que cuando tú tienes miedo, entonces te pone un lazo y no permite que tú avances, te amarra, te limita. Entonces el enemigo logra controlarte. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un lazo alrededor de la cintura, aquí lo que hace el enemigo es esto. Cuando tú tienes temor, lo que hace el enemigo es esto. Tú quieres avanzar, avanza, pastor, te está tirando hacia atrás, te tira. Por eso el enemigo con el lazo te controla. ¿Qué hacemos nosotros con un lazo? Pues ponemos a un animal y lo controlamos para donde queramos que camine o no camine. Por eso nosotros somos los que decidimos si soltamos o no soltamos el pasado. Por eso el enemigo no quiere que seas libre. Entonces el enemigo hará lo que quiere, y lo que quiere es ponerte a recordar el pasado, pero tú y yo somos los que elegimos si vivimos en el pasado o vamos hacia adelante. Iglesia, recuerda que la palabra del Señor nos dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y dónos a los hombres, es decir, que rompió la esclavitud que había en nosotros, porque Jesús es el único que nos puede hacer libre. El enemigo no quiere que seas libre. Por eso el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Si nosotros miramos a Cristo, Cristo nos hace libres, y Él dice que nos mantengamos libres en la libertad que nos ha dado precisamente, y no volvamos al mundo, al tiempo de la esclavitud donde nosotros vivíamos, iglesia. Mira que el pueblo de Israel atravesó el mar, y atravesó el mar lleno de temor, de miedos, pero aunque pasó al otro lado, su mente y su corazón siempre estaba en Egipto, en las cosas pasadas, porque aún decían: no, es que preferimos ser esclavos allá. Si ves cómo el enemigo los engañaba, y muchas veces el enemigo te engaña de esa misma forma. Tú vas
vas a emprender algo nuevo y te dice, no, porque te pasa así como te pasó antes, no puedes, vas a ser derrotado, no vas a alcanzar las cosas, porque el enemigo no quiere dejarte libre, pero eres tú el que decide. Y la decisión que debemos tomar en esta noche, iglesia, es que debemos soltar el pasado. Si tú no sueltas el pasado, no podrás abrazar las cosas nuevas que Dios tiene para ti. Así que tú eres quien decide. Pero si una cosa sí yo sé plenamente, iglesia, y una cosa sé plenamente, es que tenemos que tener la seguridad que Dios quiere hacer cosas nuevas en ti y en mí, en nosotros como iglesia. Pastor, el Señor quiere hacer cosas nuevas, así que si tú sueltas el pasado, porque para recibir esas cosas nuevas tienes que olvidar el pasado, tienes que soltarlo. ¿Me dolió, pastora? Sí, te dolió. ¿Tú crees que no he pasado también por momentos difíciles, dificultades, traiciones, derrotas? Muchas cosas hemos pasado, pero tenemos que superarlos. Todos hemos pasado y tenemos que superar ese pasado, porque el pasado es pasado, iglesia. Ya por más que lo estés revolcándote en tus heridas, en tus dolores, ya no lo vas a solucionar. Ya lo que pasó, pasó, y tendremos que pensar es en cosas nuevas que el Señor puede y quiere hacer por cada uno de nosotros. Así que, iglesia, si tú sueltas el pasado, tú lo decides, porque el Señor no puede decidir por ti, ni siquiera el enemigo. Tú eres el que decide. Yo decido olvidar el pasado, soltar el pasado y aprender de lo que me pudo haber sucedido en mi vida. Y cuando yo logro soltar ese pasado, entonces ahí yo te digo una cosa de parte de Dios: prepárate. Si tú sueltas el pasado, prepárate a recibir las bendiciones nuevas que el Señor quiere enviar a tu vida, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, Dios trae cosas nuevas para cada uno de nosotros. No nos fijemos nuestra mirada atrás, pongamos nuestra mirada a la meta, al del supremo llamamiento, dijo el apóstol Pablo, porque Dios trae cielo nuevo y tierra nueva, porque he aquí el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Dios nos quiere hacer nuevos a cada uno de nosotros. Por eso dejemos las cosas viejas, no nos traigamos a memoria las cosas pasadas. Sí, vinieron cosas duras, como decía la pastora, pero dejémoslas. Cristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es tiempo de ir a Jesús. Así es, por eso yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte perdón, porque he estado pensando en el pasado, he tenido mis ojos puestos en el pasado, y por eso no he logrado avanzar, y por eso no he logrado alcanzar ni ver las cosas que tú tienes para mí. Y dile: Señor, perdóname, Señor, si en algún momento me he embotado y no he visto lo grande, las cosas hermosas que estás haciendo en mi vida. Dile: Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. Dile: saca de mí este corazón duro, Señor, y coloca un corazón sensible para que yo pueda ver lo que tú estás haciendo. Y dile: Señor, ayúdame, enséñame, porque ciertamente el Señor quiere ayudarte. Dile: enséñame y ayúdame a olvidar el pasado, Señor, para que yo pueda recibir todas las cosas que tú tienes para mí. Señor, en esta hora yo decido, vamos, decídelo. Y Señor, en esta hora yo decido dejar el pasado atrás, decido soltar ese pasado de amargura, de dolor. Decide en esta hora olvidar el trauma que te pasó, el conflicto, lo que viviste, esa cosa que ya no puedes solucionar, que fue del pasado, y que Dios quiere hacer algo nuevo, iglesia. Pero suelta el pasado para que Él pueda darte las cosas nuevas que tiene para ti, en el nombre de Jesús. Por eso, iglesia, yo te invito a que tú sigas orando. Te invito a que cuando vas a tu tiempo de oración, vas y renuncias a ese pasado y decidas en todo tu corazón soltar ese pasado para que puedas ser libre y alcanzar las nuevas cosas que trae el Señor para ti, iglesia. Por eso no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas. Son cosas en que vendrán constantemente. Aún cuando usted haya renunciado, el enemigo traerá nuevamente eso a memoria. Y cuando traiga memoria, acuérdese que Jesús nos hizo libre, porque conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. Jesús nos hace libre de todas aquellas ataduras pasadas. Que pasaron tantas cosas, pasé por tantos problemas, me hicieron tantas cosas. Jesús hace todo nuevo. Por eso entrega a Jesús todo. Así como la pastora nos guió en algo muy poco,
poco, pero usted va a tener la oportunidad en casa de seguir. Cada vez que se acuerde, entregue ese pasado al Señor y Dios hace cosas nuevas. También en nuestra vida financiera, si hemos pasado por dificultades económicas, si hemos pasado por adversidades, Dios trae cosas nuevas. Dios dice que no va a volver a traer esa escasez donde aguantamos hambre, donde pasamos por momentos difíciles. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles, pero de que conocimos a Jesús, Él es nuestro proveedor, Jehová Jirem, Dios de la providencia. Por eso nosotros debemos pactar con el Señor creyendo. Él va a hacer cosas grandes. Él reprende al devorador por nosotros. Es decir, cuando el enemigo viene a dañar nuestra economía, no puede tocarla. Él hace cosas nuevas. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Quizás no tenemos nada hoy, pero Dios puede hacer un milagro en nuestra finanza. Dios puede traer cosas grandes a favor de nosotros, porque Dios es un Dios de multiplicación. Por eso Él dice que el módulo para nosotros de no querer prosperar es cuando nosotros tenemos duda en nuestra vida. La duda no nos deja prosperar en nuestra vida financiera. Por eso es tan importante para nosotros orar a Dios creyendo. Vamos a orar por lo que hemos declarado, dejado en esa semilla. Padre, esa semilla que colocamos en esta caja de fe es una semilla que sabemos que tu palabra nos dice que regresará a nosotros medida buena, apretada y remecida, será dada en nuestro regazo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tenemos la promesa que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús profetizamos que tendremos esa bendición gloriosa en todas las cosas, que tenemos salud y nuestra alma será prosperada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración, 9 de la mañana. Tenemos un encuentro maravilloso con Dios. Iglesia, no olvides que si quieres recibir las cosas nuevas del Señor, tienes que soltar tu pasado. Bendiciones. La paz del Señor.